5774. Ve'ele Toledot Ishmael ben Abraham. Y estas son las descendencias de Ishmael, el hijo de Abraham. Asher Yaleda Hagar Mitzrit, que parió Hagar la egipcia, Shifchat Sarah le Abraham, la sirvienta de Sarah a Abraham. Este versículo necesita mucha explicación. Esta es la descendencia de Ishmael ben Abraham. Pregunta a nuestro Jajamim, ¿qué nos interesa a nosotros la descendencia de Ishmael? Si sabemos que Ishmael, sus hijos no se encaminaron en el camino de Dios, no siguieron por el camino de la Torah, no siguieron con las enseñanzas que le dio Abraham Avinu. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia que ponemos en la Torah a Ishmael, el hijo de Abraham? ¿Por qué le damos tanta importancia de recordar su descendencia? Esto tiene varias explicaciones. Una de las explicaciones que tiene para demostrarte cómo se cumplió la verajá de Abraham Avinu, que Hashem le dio una verajá a Abraham, que también Ishmael iba a tener muchos hijos. Y la verajá de Hashem no se va en vano. Como la verajá de Hashem no se va en vano, tuvo en realidad muchos hijos, tal cual como le prometió a Kadosh Baruj Hu, para demostrar cómo se cumplió esta verajá. Pero hay otra razón. La Torah quiso demostrarte la diferencia. Porque uno puede estudiar la historia de Abraham y Sarah 100 veces. Puede ver la historia cómo tuvieron a sus hijos. Puede ver mucho. Pero cuando uno compara, es cuando uno se da cuenta. Yo le voy a decir algo que me pasó esta semana. Esta semana me tocó viajar a México. Y estuve unos días en México. Ustedes saben que México no es el mejor país del mundo. Es un país normal. Y entonces una persona me estaba hablando, me decía, mira, tengo que ir al supermercado. Dice, sí, ¿y consigues todo? Le pregunté. Dice, ¿qué? ¿Por qué no voy a conseguir todo? Y yo después, en un momento, ok, disculpa, me confundí. Entonces uno se pone a comparar. Cuando uno se pone a comparar, uno se da cuenta la situación donde uno vive. Pero si uno no compara, si uno está aquí en Venezuela tranquilo, 10 años, 15 años, vive aquí, no se da cuenta de nada, uno no se da cuenta, un problema más, una cosita más, y uno se va acostumbrando. Pero cuando uno se pone a comparar con otros lados, entonces uno ve, oye, qué diferencia, si hay diferencia. Pero cuando uno no compara, no se da cuenta. Tú puedes explicar 100 veces que Sarah, muy bonita la historia, cómo educó un hijo como Yitzhak, qué bello Yitzhak, todo muy lindo. Pero no lo comparas con el resto, con sus primos hermanos. Compara a los hijos de Yitzhak y Jacob con su primo hermano, los hijos de Ishmael. Compara a los hijos de Jacob, los Shevatim, las tribus, Reuben, Shimón, Leví, Isachar, todas las tribus, compáralas con sus primos hermanos. Sheanu Mashkimim, Vehem Mashkimim. Cuando uno compara, uno se da cuenta de la diferencia, que tan drástica son dos polos, dos mundos, dos planetas. Por eso nosotros, todas las mañanas, cuando uno va a entrar a estudiar Torah al Bet Midrash, cuando uno entra a estudiar Torah, hay un rezo especial que tiene que decir. ¿Cuál es ese rezo? Un rezo escrito por Rabbi Nahumia ben Hakaná. Él escribió un rezo para el estudio de la Torah. Uno le pide a Dios que le salgan bien los negocios, le pide a Dios que tenga hijos sanos, le pide a Dios que venga para casar, le pide a Dios para conseguir una buena novia. Todos le pedimos a Dios. Y no le pedimos que tengamos éxito en nuestros estudios, que podamos aprender, que podamos estudiar, que podamos avanzar en nuestros estudios. Hay que también pedírselo. Por eso dice la Yamarán Berajot y Shulchan Aruch lo trae como alajá,
que cada mañana cuando uno entra a estudiar Torah, comienza sus estudios, tiene que pedir un rezo a Dios, una petición a Dios por los estudios que va a estudiar, que sean con éxito y que aprenda y que logra enriquecer sus conocimientos de buena manera. En ese rezo tan interesante que se dice cuando empieza, tiene también otro rezo que se dice cuando uno sale del estudio de la Torah. Cuando uno termina sus estudios, hay un rezo también que se le agradece a Dios por dar la oportunidad y el zehut de poder estudiar Torah y aprender la mitzvot. En este rezo se compara mucho. ¿Qué se compara? Se le agradece a Dios que estamos sentados en el Bet Midrash, que estamos estudiando Torah y no somos Yoshve Keranot. ¿Qué son los Yoshve Keranot? Los que se sientan Keranot en las esquinas, en los corners. Keranot. Los que están sentados en las esquinas. Le agradecemos a Dios que no estamos sentados ahí en la esquina, porque si esa gente se levanta a la mañana, se sienta ahí en la Keranot, en la esquina de la calle, y se sienta a hablar. ¿A hablar de qué? Del clima, del aire, de qué comió anoche, qué cenó anoche, 4 horas. Y después va a ver qué consigue para trabajar. Le agradecemos a Dios que nosotros, en vez de estar sentados ahí, hablando de Barim Betelim, estamos sentados aquí estudiando Torah Kedoshá. ¿Por qué hay que compararnos con esos que están en los Keranot? ¿No conseguiste con alguien más a quien compararte? Compárate con alguna persona más importante, alguien un poquito más. ¿Por qué fuiste a compararte con ese? Porque la comparación es lo que le hace a la persona entender, le hace captar donde uno está parado. Cuando uno se compara y uno ve Reú, vean, como dice Reú, ven, ¿por qué le llamó Lea a su hijo Reubén? Miren la diferencia entre mi hijo a los primos de él. Miren dónde está cada uno. Y ustedes se dan cuenta solos. Miren la diferencia. Cuando uno da la diferencia, uno se da cuenta. Y muchas cosas en la vida, uno no siente la diferencia hasta que no ve dos polos. Y por eso Hashem hizo en el mundo Reshaim y Tzadikim. ¿Por qué tiene que haber Reshaim? Porque Mitoja Reshaim, de los hechos de los Reshaim, se entiende y se puede apreciar lo que es ser un Tzadik, cuando ves lo que hacen los Reshaim. Pero si no miras los Reshaim, pues no entiendes cuál es el otro lado. Por eso Hashem tiene que recalcar la descendencia de Ismael. ¿Para qué? Para que veas la diferencia. Veas quién agarró una educación a sus hijos así y quién agarró una educación por otros lados. Por eso, Rabotay, es tan importante una educación judía ortodoxa. ¿Por qué es tan importante dar a los hijos esa educación religiosa? Para que tengan esos valores que recibimos de Abraham Avinu. Y esa diferencia se ve día a día. Yo les cuento un maasé que me llama mucho la atención, mucho la atención. Este maasé que les voy a contar ahorita. Un permiso. Escuchen este maasé, Rabotay. Había un señor en México que tiene 3 hijos. Y él siempre en su vida era lo más importante para él en la vida, era el trabajo. Él decía, Adam le'amay yulad, la persona nace para trabajar. Así él educó a sus hijos. Por eso, cuando su hijo el mayor creció un poquito, tenía 15 años, lo sacó del colegio. Y dijo, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué? Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de todo. Ven aquí a trabajar. Mucho trabajo. Y ustedes saben cómo es la vida, que lo que uno más quiere, a veces Hashem le hace lo opuesto. Le sale un hijo, creo que es el segundo, que dice, ¿sabes qué, papá? No me provoca salir a trabajar tan rápido a los 15 años. Quiero estudiar un poquito más, déjame terminar el bachiller. El papá le dice, no, te sale a trabajar, no tengo yo tiempo para perder en ese bachiller. ¿Qué va a hacer con ese bachiller? Comercio y dinero, eso es lo que quiero. Pero el muchacho era muy estudioso, muy aplicado. Y
junto con sus maestros, con sus amigos del padre, le ejercieron una presión muy fuerte, le dijeron, mira, tiene que dejar a tu hijo terminar su colegio, señor, ¿qué es esto? Está bien, si el hijo quiere salir, se sale, pero este hijo quiere estudiar. No le vas a dar oportunidad que estudie lo básico. No estoy hablando ahora que sea un doctor, que termine de estudiar su bachiller. El padre tuvo que aceptar. Terminando los estudios del bachiller, viene el padre y le dice, bueno, ya te estoy preparando un buen trabajo para que vengas. Le dice el hijo, no papá, todos mis amigos están yendo un año a estudiar una yeshiva. Casi le da un infarto. ¿Qué? ¿Yeshiva? ¿Qué vas a hacer ahí? Pérdida de tiempo, no se hace nada, se pierde la vida. No quiero seguir hablando todo lo que dijo. Pero parece que este muchacho era un poco akshan. ¿Cómo se dice? Akshan, caprichoso, terco. Y hay una regla, en lo que son tercos, lo logran. Y resulta que le dice a su padre, papá, yo quiero ir a Yeshiva un año, me tienes que dar esto. No, hijo mío, eso no es, nosotros no tenemos en la familia esa costumbre, no sé qué. No, papá, yo quiero ir un año, tienes que darme esta oportunidad. No, si te vas para Yeshiva, te voy a desheredar de todo el dinero que tengo. Eso va en contra de todos mis principios. Uno tiene que trabajar y no puede estar paseando, ni jugando, ni comiendo falafel en Israel. Aquí estudiando, trabajando. Dice, papá, no es falafel, quiero estudiar, dame un año de estudio. No, si tú vas a la yeshiva te voy a desheredar. ¿Qué hizo este muchacho? Agarró, le fue a su maestro, le dijo, mira maestro, papá no quiere nada. El maestro quiso probar al muchacho, le dice, bueno mira, si tu papá tanto quiere que trabajar, vete a trabajar, no pasa nada. No, yo quiero estudiar Torah. A mí nadie me va a quitar el derecho de estudiar Torah. Bueno, pero de tu papá te va a desheredar, no importa. Dios mantiene a las personas, ni papá ni mamá, a cada uno. Buscó una beca, alguien que le becó sus estudios, alguien que le pagó su boleto, el papá no lo quiso ni despedir. Escuchen esto que les voy a decir. Ni despedir en el aeropuerto. Está peleado con él. Yo no te hablo porque tú estás estudiando. Yo quiero que trabajes. Bueno, ese muchacho se fue para Israel. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que volvió en un año? Dijo, yo no vuelvo a eso. Aquí me quedo. Shivti bet Hashem, kol yemei hayai, lahazot benoam Hashem, ulevaker ve'echalot. El muchacho, cuando vio la diferencia entre lo que es una vida con Torah y la Shamayim a la vida que tenía en la casa, dijo, yo no cambio esta vida por la otra. No me gusta. Prefiero quedarme aquí en Israel. El papá lo que le dijo, que va a aceptarse Shiva por él, ya no había más nada que decirle, porque ya lo desheredó, ya qué más. Resulta que vino un señor inteligente y empezó a hablar con el papá, mira, es tu hijo, ¿cómo vas a ver esto? Se va a saber que este hijo es el que te va a dar a ti más alegría, más que todos tus hijos. ¿Qué te pasa? Déjame hablar tontería, no sé qué. Se paró y se fue, lo dejó al rabino hablando solo. No había forma de calmar al papá. Estaba muy caprichoso, muy terco, muy así, muy cerrado en la mente. Resulta que los años han pasado. Y les puedo contar ahorita cómo terminó la historia después de 10 años. Y se van a impresionar. El hijo, los dos hijos que se fueron a trabajar, se casaron con goyot. Lamentablemente. Uno se casó con una goyá, el otro tuvo que escaparse del país y se casó en otro país con una goyá. A esos hijos el papá los terminó desheredando, los terminó peleándose con ellos. ¿Por qué? Porque fueron por caminos malos, drogas, cosas, de todo lo que ustedes conocen lo que hay en la calle. Y el papá todavía no vio un nieto de esos hijos. Sin embargo, este hijo que se fue a la yeshiva, se casó, tiene 4 o 5 hijos, y los nietos todos los Shabbatot van a la casa del papá, le dan un poco de alegría, le cuentan la perashá. El hijo está pendiente de la vejez del papá por el precepto de Kibud Abaem, de honrarás a tu padre y a tu madre. Cada cosa que el papá necesita está a la orden, lo lleva, lo trae,
Y el papá llorando, lástima que no mandé a todos mis hijos a la yeshiva. ¡Qué error hice! ¡Qué error hice! ¿Qué pasó? Se dio cuenta la diferencia. Mira dónde está este, mira dónde está el otro. Este es una persona decente, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su parnasá, una persona recta en su vida, tiene una meta clara. El otro, ¿dónde está? Se perdió completamente. No le quiero decir que todo lo que no van a la yeshiva le pasa eso. Hashem Yitbaraj le mandó esto a esta persona para demostrarle la diferencia. Una lección por ser tan anti. Señor, es el deseo de tu hijo. Los demás hijos no quisieron eso. Este hijo salió con ese deseo, con ese corazón. ¿Por qué no le vas a dar la oportunidad de lo que él quiere? ¿Por qué no le dan su deseo? No te está pidiendo algo malo, no te está pidiendo algo venenoso, no te está pidiendo una droga. Y él se guerra anti, en contra. Hashem le dio su lección en esta vida para que él vea la diferencia. Pero eso, uno cuando ve la diferencia, ve los dos polos, ahí uno le cae la moneda. Si uno lo vea solo a este, dice, bueno, todo el mundo es así, pero hay que ver la diferencia. Por eso es tan importante dar a los hijos, a los nietos, esa educación, esas bases, esos principios, para que uno pueda entender dónde está cada quien en esta vida. Y esto, señores, es sumamente importante. ¿Qué tenemos más importante en nuestras vidas? Más que nuestros hijos. Nuestros hijos es lo máximo que tenemos. Si no invertimos en ellos, ¿en qué vamos a invertir? ¿En qué? Hay gente que se la pasa todo el día en el negocio y a los hijos no le presta atención. El negocio va y viene, el dólar sube y baja, el caldí va y viene, todo va y viene. Lo único que queda que es, los hijos de uno solo le queda es algo eterno. Uno no puede planificar su vida por algo pasajero, tiene que planificar su vida por lo eterno, por la familia, por los principios, por las cosas que son la verdad de la vida. El dinero no es la verdad, no es el fin de la vida, es un medio para poder ayudarse, para poder tener mejor vida, pero eso no es la finalidad de la vida. Entonces eso, cuando uno ve a sus hijos así, esa es la finalidad de la vida. Ve'el le toledot Ishmael ben Abraham. Esta es la descendencia de Ishmael, el hijo de Abraham, Asher Yaledá Hagar a Mifrit, que tuvo Hagar la egipcia. Fíjense bien que aquí la Torá le puso un apodo a la segunda mujer de Abraham que se llamaba Hagar. Siempre la Torá llama Hagar, y en esta oportunidad específica le puso un apodo, Hagar HaMitrit, Hagar la egipcia. ¿Por qué le pone ese apodo? Si ella se convirtió, si entró a Am Israel, no es bonito que le siga mencionando que era Hagar HaMitrit. ¿Por qué se lo tiene que poner aquí y sacárselo en cara, como dice? Sabemos que hay una regla. ¿Cuál es la regla? Cuando hay un converso o una persona que hizo Teshuvah, es pecado mencionarle y recordarle las malas cosas que él hacía antes. Por ejemplo, si una persona que antes era un ganado, un ladrón, y ahora hizo Teshuvah, ya no roba más. Uno no le puede decir un día, mira, tú eras un ladrón, ¿qué haces aquí? Señor, hizo Teshuvah, devolvió todos los robos que hizo, cambió sus caminos, respétalo. No le menciones, no le recuerdes malos recuerdos. Como yo también vi uno que se le acercó al amigo y le dice, tú aquí en la sinagoga, ¿qué haces tú aquí? ¿No te acuerdas lo que habíamos hecho nosotros hace 20 años? Todas esas cosas que hacíamos, ahora tú estás aquí en una sinagoga. Pecado muy grave. Él cambió, ya no es lo mismo, ya no está en eso. ¿Por qué se lo mencionan? ¿Por qué se lo sacan en cada pecado? Altis kolanu abonot rishonim. ¿Y por qué aquí la Torah le recuerda a Hagar la egipcia? Se lo saca en cara. Y en un momento sí, cuando habla de sus hijos, es por una sola razón. ¿Cuál? Que ella, cuando educó a su hijo Ismael, aunque estaba convertida, caché y todo, ¿quién la convirtió? Ni más ni menos que Abraham vino y Sarai menos. Tremendo pepí de conversión. Con toda la conversión caché que tenía, pero
cuando educó a su hijo, le dio algunas ideas egipcias, algunas ideas de Mitzrayim, algunas ideas de los egipcios, y con esa educación educó a su hijo, y por eso salió como salió Ismael. Porque si fuera por Abraham su padre, no hubiera salido así. Abraham, qué educación, qué mejor que Abraham, qué le puede decir a su hijo. Y lo malo que salió, ¿de dónde salió? De la madre de Hagar. Por eso la Torah aquí recalca cuando nombra a los hijos de Ismael, cuando nombra a quién salió de Ismael, te recalca y te dice Hagar a Mitzrit. No borró ese pasado. Cuando educó a su hijo, le mencionó muchos temas, muchos puntos, muchos detalles de Eretz Mitzrayim que debería de haber borrado en el momento de pensar en un hijo que tiene con Abraham Avinu. Y por eso lo dice Shifchat Sarah de Abraham, la sirvienta de Sarah a Abraham. Señor, está teniendo un hijo Abraham Avinu, ¿cómo le vas a dar todavía ideas de Egipto? Lo que pasaba era que Hagar no venía de cualquier casa. ¿Cuál era la historia de Hagar? Era una princesa, era la hija de Paró. ¿Sabes lo que es hija de Paró? Y cuando Sarai llegó a Egipto con Abraham Avinu, cuando la hija de Paró vio el gran milagro que le hizo Hashem a Sarai, que Paró no la pudo tocar, dijo, este hombre tan tzadik, yo prefiero ser sirvienta en su casa y no princesa en la casa del faraón. Miren qué mujer, miren qué nivel, miren qué categoría. Prefiere ser sirvienta de Abraham Avinu y no princesa de faraón. Y lo hizo, y botó todas las cosas de su padre, toda la idolatría, todo lo que tenía, y se apegó a Abraham Avinu. Y en realidad tuvo el zehut de tener un hijo con él. Pero, un detalle, Hagar a Mitzrit. Hagar a Mitzrit. Todavía le quedó algunas cosas de Egipto. Pero para que sepan, hay una opinión, vamos a ver más adelante, que ella logró hacer teshuvá de eso también. Cuando vio creciendo a Ismael, cuando vio cómo salió Ismael, entendió que tenía una equivocación, que tenía que borrar toda la historia egipcia, y en realidad después hizo una teshuvá tan completa que la Torah la nombró como Keturah. ¿Por qué Keturah? Shemaasea que Ketoret, sus hechos eran como el Ketoret, puro 100%. Pero lamentablemente tuvo que aprender después de ver un hijo saliendo como Ismael. Y muchas veces las personas no quieren aprender de la experiencia de los demás, quieren aprender de la experiencia personal. Y la Torah nos enseña mejor aprender de la experiencia de los demás, que es gratis, y no tener que aprender con la experiencia personal y sufrir uno mismo. Y Hagar aprendió de la experiencia con ella misma, vio a su hijo Ismael, entendió el error, captó el error, y hizo una teshuvá más perfecta todavía. Pero con Ismael ya era tarde, ya salió con esas ideas. Y después de eso se casó Keturah como Ketoret, y se volvió a casar con Abraham Avinu otra vez, después de la muerte de Sarah, según unas opiniones. ¿Por qué? Porque captó ese error. Y siempre nosotros, lo decía eso mi maestro el Rav Shach, Zichrono Libraja, que este mes es una jalá, decía algo muy interesante. Él hacía una pregunta, mi maestro, decía así: ¿por qué a Kadosh Baruj Hu le dio la experiencia, la jochma, la inteligencia, la madurez a la persona cuando ya es mayor, ya no tiene tanta fuerza? Y la fuerza se la dio a los jóvenes cuando no tienen experiencia. ¿No sería mejor que cuando uno sea joven no tenga tanta experiencia, no sea tan jajam, y entonces vaya aprendiendo, y cuando tenga 60 años, que aprendió lo que es la vida, en ese momento sea su mayor momento, con más fuerza, con más salud, y pueda luchar y hacer y construir? ¿No sería mejor? ¿Por qué Hashem le dio la fuerza a los jóvenes y la inteligencia a los mayores? Dice el Rav Shach, nos quiso enseñar algo, que para que el joven aprenda a consultar
Aprende a escuchar la opinión del que tiene experiencia. La Torah, Dios quiso que el hombre escuche, que consulte. Si el hombre mayor ya tenía la fuerza, no consulta a nadie, tiene su propia experiencia. Y eso es un fracaso. La Torah quiso que el muchacho joven, inexperto, sin experiencia, consulte, analice, pregunte. Y así va a aprender y va a hacer las cosas mejor todavía. Que use la experiencia de los demás. Lamentablemente hay personas que son orgullosas. Por orgullo propio no pueden consultar. Yo sé todo, yo sé cómo tiene que ser. A mí nadie me va a decir nada. A ti nadie te va a decir nada, no hay problema. Sigue. Como pasó con Ismael. Entonces dice los Hakamim, esto fruto de Ismael, Asher Yalerá Agar Mitzrit Shifchat Sarah. Aquí te da el punto. ¿Cuál es el reclamo de ella? El reclamo a ella que era la sirvienta de Sarah. ¿Y qué pasa si era la sirvienta de Sarah? Tenía de quién aprender y no quiso. Porque hay algunos que no tienen de quién aprender, no tienen de quién estudiar, no tienen con quién consultar. Entonces, pobrecito, no tiene cómo aprender. Por eso no aprendió. Pero ella era la sirvienta de Sarah. Tenía de quién aprender, tenía de quién estudiar, tenía con quién consultar. Y por el orgullo. ¿Cuál es el orgullo? Porque ella vio, mira, Sarah está casada con Abraham Avinu, más de 50 años y no tiene hijos. Y yo me casé con Abraham Avinu y enseguida quedé en cinta, quedé en estado. ¿Qué significa? Que yo soy mayor que Sarah. Ajá. El orgullo, tú eres mayor que Sarah. Vamos a ver qué salió de tu hijo y qué salió del hijo de Sarah. ¿Dónde está tu hijo y dónde está el hijo de Sarah? Este hijo, dice los Hajamim, Abodá Zará, Gilui Arayot, Shpichut Damim. Ismael tenía 3 oficios: idolatría, asesinar y violar mujeres. Nada más y nada menos. Eso era su parnasá. Yitzhak, Orat de Mimá, Tzadik, Betahor. Mira la diferencia. Ahí está. Shifhat Sarah era la sirvienta de Sarah. Estaba pegada a Sarah y Menú todos los días. Y no quisiste tomar esa lección y aprender de ella. Y el ángel se lo había dicho a Agar. ¿Qué le dijo a Agar el ángel? Cuando ella estaba sufriendo bajo Sarah, ¿qué le dijo? Agacha tu cabeza bajo Sarah, aprende de Sarah. Pero el orgullo no permite a la persona. El orgullo, ¿por qué? Por tener éxito, por tener dinero, por tener hijos, por tener lo que ella logró tener más que Sarah. Ese orgullo, esa gavá, no le permite a la persona agachar la cabeza y escuchar. Como dice la Gemara en Ketubot. ¿Qué dice la Gemara en Ketubot? Si tu esposa es chaparrita, es bajita, agáchate y pregúntale un consejo. ¿Por qué dices si es chaparrita, si es bajita? ¿Qué quiso decir con eso? Te quiso decir que aunque tú estés alto hasta las nubes, aprende a bajar la cabeza y a preguntar lo que está debajo de ti. Aprende a escuchar la opinión del público. Escucha la opinión del público. Escucha la opinión del pueblo. Escucha lo que dice la gente que está debajo de ti. No nada más tú y tus ideas. Existe, te pueden dar un buen consejo, te pueden dar una buena opinión. Eso es la crítica indirecta que le hace la Torah a Agar. Le dice, Agar Mitzrit, Shifchat Sarah le Abraham. Y al sabiendo que es el hijo de Abraham Avinu, tienes una gran responsabilidad con él. Y lamentablemente se lo llevó, lo crió en el desierto, le dio una crianza donde salió Ismael lo que salió. Mucha gente me pregunta siempre, cada año esta pregunta, yo sé que muchos la tienen por dentro. Oye, pero Abraham Avinu, un hombre tan grande, un hombre tan, y fracasó con la educación de su hijo. ¿Cómo puede ser? Si él fracasó, ¿qué nos pide a nosotros? Oye, si Abraham Avinu, que es el padre de todos nosotros, tuvo una joyita como Ismael, que como mencionamos ahorita las cosas que hacía, ¿qué nos pueden pedir a nosotros? ¿Qué educación podemos dar nosotros si Abraham hizo todo lo que hizo y mira lo que recibió? La respuesta es muy sencilla. Primero,
lo que dice el Zohar HaKadosh impresionante sobre esto. Dice el Zohar HaKadosh, acuérdate que Abraham Avinu, su padre no era judío, su abuelo no era judío, era idólatra, como decimos en la Haggadah Shel Pesach, Mitahilá, Obdea Abodazará, los padres de Abraham eran idólatras, los tíos de Abraham que eran idólatras, los hermanos idólatras, toda la familia era así. Él era uno, Ejad y Abraham, uno con su mujer. Y aunque uno no lo crea, y aunque uno no lo quiera creer, el ambiente donde uno vive afecta mucho. Es muy difícil luchar contra toda la corriente. Es muy difícil ser el único contra toda la corriente. Y por eso, fruto de toda esa ascendencia que traía, fruto de todo eso abuelo que tenía, algo tenía que salir. Y se iba purificando cada vez más la descendencia hasta que llegó a Jacob Avinu. Y ya la tercera descendencia en el judaísmo, que entonces ya era otro tipo mucho más puro. Pero Ismael tenía algo más, que tenía una madre que era Agar. Y la educación, explica la Gemara, depende más de la madre que del padre. Dice la Gemara en Pesachim 49. Cuando uno va a buscar una novia para casarse, ¿de qué familia tiene que buscar? Dice la Gemara que busque la hija de un Talmid Jajam. ¿Y por qué dice que busque la hija de un Talmid Jajam? Para poder garantizar que sus hijos tengan una buena educación. Porque si es una hija de un Talmid Jajam, ¿qué vio en su casa pequeña? Cuando se levantan los niños a la mañana, le hacen la Netilat Yadayim, le lavan las manos. Antes de acostarse a dormir, le hace Shema Israel. Le enseñan las verajot de la comida a los niños. Le hablan con derejeret. Le enseñan Torah y Yirat Shamayim. Eso es lo que ella va a enseñar en su casa. Pero el hombre muchas veces está ocupado por aquí y por allá. Por eso es tan importante que uno busque una mujer de una familia donde pueda dar esa educación a sus hijos. Pero en el tiempo de Abraham Avinu no había muchas opciones. Tenía a Sarah, y uno era Abraham y una era Sarah. Y de ahí es que empezó a salir. Por eso dice Jajamim, este es el punto de la educación que es tan importante que se ve en este versículo Yudbet después de Shevi. Vamos a continuar el próximo. Ve'el Shemot Bene Ishmael. Estos son los hijos. De los nombres de los hijos de Ishmael. Bishemotam, con sus nombres. Letoldotam, por sus descendencias. Bejor Ishmael, quien es el primogénito de Ishmael. Nevayot, Vekedar, Ve'adbel, Umibsam. Tremenda joya. 4 hijos, Nevayot, Vekedar, Ve'adbel, Umibsam. Y sigue, mira con los nombres. Umishma, Vetumá, Umasá. Caparat Abonot. Halal, Vetema, Yetur, Nafish, Vekedma. Hashem Yatzilenu. Hashem Yatzilenu. Fíjense cuántos hijos tiene Ishmael. Nevayot, Kedar, Adbeel, Milsam, Umishma, Duma, Masá, Halad, Tema, Yetur, Nafish, Bekelma. 12 hijos. Estos 12 hijos, Dios le dio la oportunidad, como le dijo a Abraham Avinu, Shenem Asar Nesiim Yolid, 12 presidentes va a tener. 12 gentes importantes, reyes van a salir de él. Dios cumplió con su parte. Ahora tú cumple con la parte de educarlos bien. Pero lamentablemente sabemos sobre estos hijos que cada uno era peor que otro, Caparat Abonot. Y estos hijos sabemos que los educó por los caminos de la idolatría. Los educó por malos caminos. Y por eso salieron de ellos personas no gratas, personas de mucha maldad, mucha guerra, mucha sangre, muchos problemas salieron de ellos. Pero a mí me llama la atención uno de los hijos que se llamaba Adbeel. Adbeel termina con el nombre de Dios. Y a Ishmael, ¿cómo le llama a su hijo Adbeel con el nombre de Dios?
Supuestamente, si él no es nada religioso, ¿por qué le llama a su hijo así? Dicen nuestros sabios, es parte de la manera de trabajar de estas personas, disfrazarse, dar de vez en cuando, mira, yo soy un tzadik, nombro a mi hijo por Hashem Baraj, nombro a mi hijo por el nombre de Dios, pero no son los nombres todo, lo que decide son los hechos. ¿Qué más grande que Ishmael, que tiene un nombre Ishma, él, que lo oiga Dios? Un nombre perfecto tiene, un nombre maravilloso, pero no es todo el nombre, son los hechos que uno hace, son los maasim que uno hace. Por eso la Torah recalcó algo muy interesante: El Shemot Bene Ishmael Pi Shemotam Le Toledotam, sus nombres y sus descendencias. Cuando tú quieres nombrar una familia, dice, estos son los nombres y las descendencias, esta es la familia. ¿Por qué separa nombres y descendencias? Porque una cosa son las palabras, los nombres, y otra cosa son los hechos, son los hijos. Él era por el nombre, pues todo muy bonito. Él es amante de la religión, él ama a Dios, todo muy lindo. Pero los hechos, nada que ver, ama a Azazel. Y hay muchas personas que son así, cuando tú le hablas, no, señor, seguro, Dios es lo primero, yo soy religioso, yo soy no sé qué. Pero cuando llegan los hechos, llega la hora del momento, llega el Nisayón, está en otro volante, está en otro mundo. Y eso es lo que pasó con Ishmael. Por eso dice, él puede nombrar a sus hijos muy bien, Shemotam muy bonito, pero Toledotam, su descendencia, otra historia. Ve'elehem, estos son Bene Ishmael, los descendientes de Ishmael. Dice los Jajamim, Ve'ele Shemotam, estos son sus nombres. Otra vez, estos son y estos son sus nombres. Una cosa lo que son y una cosa lo que son los nombres. Behatzerehem, en sus patios. Betirotam, en sus palacios. Shenem Asar Nesiim Leumotam. De estos 12 hijos de Ishmael, cada uno de ellos salió una nación completa. De cada uno de ellos salió de cosa un mundo completo. O sea, Dios le dio su bendición, cumplió con él y le dio su verajá. El problema era que él no cumplió con su parte, no cumplió con qué, con lo que él tenía que demostrarle a el pueblo de Israel, tenía que demostrarle a Dios qué agradecimiento por darle esos hijos. Imagínense una persona que Hashem le dé 12 hijos, que cada uno sea presidente de un país. Qué maravilla. ¿Qué más? ¿Qué más quiere un padre? Dime tú. 12 hijos, cada uno presidente de una nación completa. Y cada uno tiene su palacio, y cada uno tiene todo lo que tiene. ¿Y qué hace el Señor? En vez de darle buena conducta, lo que le enseña es cómo ser más corrupto, cómo aprovechar más la situación y cómo hacer cosas así. Eso es el problema cuando uno recibe demasiado perajá de Hashem, demasiado kabod. Hay dos formas de reaccionar. Hay gente que mantiene su humildad, mantiene su ahabá, el dinero, las fortunas, los vuelve locos. Pierden el sentido, pierden el camino, como le pasó a Ishmael. Perdió completamente el rumbo. 12 hijos así, dijo, el mundo es mío, no necesito nada. Se volvió loco. Y eso es el problema, como dice Jajamín, Gadol Nisayon Aosher, Yoter Nisayon Aoni. El más grande la prueba de ser rico era que ser pobre. Porque ser pobre, la pobreza te ayuda para tener buenas cualidades, para ser humilde, para tener educación, para tratar a todo el mundo bien, para ser una persona buena. Pero la riqueza te perjudica todos los buenos modales. Te hace sentirte orgulloso, sentirte prepotente, despreciar a la gente, maltratar a la gente, no respetar a la persona, no hablar bonito a la gente. ¿Por qué? Por el Osher. Por eso dijo Jajamim, mira, Hashem le dio su verajá, pero él no supo cómo comportarse con esta verajá que le dio Hashem. Por eso la Torah recalca tanto lo que salió
de este personaje tan especial, conocido por todos nosotros, Ishmael. Ve'ele shene haye Ishmael. Y estos son los años de vida de Ishmael. Mea Shana 100 años, Shoshim Shana 30 años, Vesheva Shanim y 7 años. Vaikva, Vayamot, Vayasef el Amor. Dicen nuestros Hajamim, la Gemara en Baba Batra, página 16. Dice la Gemara algo impresionante. ¿Qué pasa con todo ese esfuerzo que hizo Abraham Avinu por la educación de Ishmael? ¿Se fue en vano? ¿Cuántas noches lloró a Dios que Ishmael y Lefaneja, que haga teshuvá, que sea tzadik? ¿Cuántas tefilot pidió por su hijo Ishmael? ¿Cuántas veces lloró por él? Todo eso se fue en vano, todo eso no sirvió. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está el zehut de Abraham Avinu? Dice la Gemara Baba Batra, Vaikva. ¿Qué significa Vaikva? Dice la Gemara, lo neemra geviá el abatatikim. Esta palabra Vaikva fue dicho únicamente en gente tzadik que se va a Olam. Y Ishmael, cuando falleció, era un tzadik, hizo una teshuvá completa de sus pecados. Sus hijos, otra historia. Pero Ishmael hizo teshuvá cuando murió. O sea que murió tzadik, que toda esa tefilá que hizo Abraham Avinu por él, todo eso que rezó por él, sirvió de algo. Que antes de morir pudo cambiar sus caminos, pudo cambiar su conducta y pudo hacer teshuvá y salvarse él mismo, gracias a todos esos principios, toda esa educación que recibió de su padre. Pero ya que lo hizo al final de su vida, sus hijos no siguieron por esos caminos y no entraron dentro del pueblo de Israel. Y dice nuestro Jajamim que Ishmael al final de su vida ya hizo teshuvá hasta tal nivel que adelantaba a Yitzhak Avinu antes de él. Sabía su lugar y con eso hizo teshuvá. ¿Por qué hizo teshuvá? ¿Cuál era el pecado de Hagar? ¿Cuál era el problema de la madre? Que se sentía más que Sarah. No quería aprender de Sarah, no quería escuchar de ella. Yo soy más que tú. Ishmael también era así, porque Ishmael tenía una discusión con Yitzhak. ¿Qué le decía a Yitzhak? Yo soy más importante que tú. ¿Por qué? Porque yo me hice el Brit Milá a los 13 años y tú te lo hiciste a los 8 días. Pero bueno, a los 8 días mejor que los 13. No. Porque a los 13 años podía impedir. Yo podía haber dicho, no quiero la Milá. Y lo acepté de buena voluntad y del corazón. Pero tú, Yitzhak, te la hicieron por fuerza. Así que yo valgo más que tú. Ahí viene el problema. Yo más que tú. Cuando uno tiene gavá, tiene orgullo, se siente más que otros, ahí está el problema. Pero al fallecer, entendió, dice, Yitzhak y Ishmael Banav, dice la Perashá. Adelantó a Yitzhak antes de Ishmael, entendió su lugar, entendió su puesto, y entonces hizo teshuvá. Pero hay una pregunta muy grande sobre esto que dice Vaikva. Dice la Gemara que también en la gente que murió en el diluvio está dicho Vaikva. Entonces, si no eran tzadikim, ¿y por qué utiliza este lenguaje de Vaikva? Entonces la Gemara dice, porque no está escrito Vayasef. Pero cuando dice Vaikva y después Vayasef, significa que era un hombre tzadik y así murió Ishmael como tzadik. Dice nuestro Jajamim también que sabemos que cuando dice Mea Shana 100 años, Shloshim Shana 30 años, Sheva Shanim 7 años. Cuando yo te quiero decir un señor que tiene 137 años, ¿cómo te digo Mea Shloshim Sheva Shanim? ¿O te digo Mea Shana 100 años y 30 años y 7 años? Si tú tienes 47 años, ¿digo que tienes 40 años y 7 años? ¿O digo que tienes 47 años? 47 años. Pero aquí dice que ¿cuántos años tiene? Mea Shana, Shloshim Shana, Sheva Shanim. Dice los Hajamim para enseñarnos que la teshuvá que hizo era completa.
Cuando la Torah dice Shanim, 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 es para decirte que era completa, que llegó a ser como si fuera un niño de 7 años. ¿Un niño de 7 años tiene pecados? Sí, pero no se contabiliza. ¿Por qué no se contabiliza? No tiene damat. No entiende lo que hace. Y él logró a los 137 años, llegó a ser como un niño de 7 años de la teshuvá que hizo. O sea que era un Baal teshuvá Ishmael. Logró hacer teshuvá. Ese zera de Abraham vino que tenía por dentro le ayudó. Pero hasta él no llegó a sus hijos. Por eso, en la historia, cuando nosotros mencionamos a Ishmael, ¿cómo recordamos a Ishmael? ¿Como un hombre bueno o un hombre no bueno? No lo recordamos como un hombre bueno. Pero ¿por qué no? Si él hizo teshuvá, ¿por qué no tiene la historia un buen nombre? ¿Por qué hasta hoy en día, cuando uno dice Ishmaelí o algo así, no suena como algo, un hombre bueno? ¿Y por qué seguimos mencionando todos los pecados que él hizo? ¿Qué hizo Avodah Zará? ¿Qué hizo todo eso? Se hizo teshuvá. ¿Por qué no se le menciona como un tzadik? ¿Por qué no lo ponemos Abraham, Isaac, Ishmael y Jacob? Señor, se hizo teshuvá. No hay que recibir al Baal teshuvá con los brazos abiertos. Como dicen nuestros hajamim, uno que hace teshuvá no es más que un tzadik. Entonces, ¿por qué a Ishmael no lo ponemos en la familia de los tzadikim? ¿Tuviste uno que hace Misha, Peraja, Boterno, Abraham, Isaac, Ishmael y Jacob? Ninguno lo dice. ¿Y por qué no? Si era un tzadik, ¿por qué no le vamos a poner en la lista buena? ¿Por qué quedó en la lista negra? Por una cosa, señores. Por una cosa que es muy importante. Y con esto empecé el shiur y con esto voy a terminar el shiur. Por la educación. Él murió como un tzadik, pero sus hijos, Avodah Zará y lo de Dios, eso no significa que hizo teshuvá. ¿Quién es el que hace teshuvá? El que pone a sus hijos en buenos caminos. Y es el trabajo de los padres, acercar a sus hijos, hablarles, convencerles. Y a veces uno no logra con los hijos, con los nietos. Y nunca uno se puede rendir. Nunca uno, como dicen en Venezuela, tira la toalla. Porque un hijo es un hijo. Y hay que luchar, y hay que trabajar, y hay que ver cómo acercarlo. Y muchas veces la persona le cuesta con sus hijos, porque no todos los hijos son iguales. Hay hijos que no quieren escuchar a los padres, hay hijos que no quieren hacer caso a los padres, hay hijos que no están bien encaminados. Uno no puede tirar la toalla, como dice. Tiene que seguir luchando, tiene que seguir hablándoles, acercándolos de una manera, de otra manera, de otra manera, hasta lograr meterlos por buenos caminos. Y ese es la verajá de Abraham, a diferencia de los demás. Y por eso Ishmael no se menciona. ¿Por qué? Porque aquí es el que se menciona, al que trabajó y se esforzó por la educación de sus hijos. Si uno trabajó y se esforzó y no lo logró, por lo menos hizo su parte. Por lo menos puso. Pero el que no hizo su parte, pues ahí tiene un punto. Por eso dice Jajamim, la importancia que hay en la persona de que no suceda esto que le pasó a Ishmael. ¿Qué le pasó? Él murió como un tzadik y sus hijos ahí bailando, ahí siguiendo haciendo todos los desastres que hicieron. Entonces, él quedó bien, pero no es suficiente que quedes tú bien, tienes que preocuparte por tus hijos. Como le contó Rabbi Akiva, esa famosa historia de Rabbi Akiva, que salvó y sacó una persona del Geinam, porque sus hijos eran tzadikim. Y sus hijos cuidaban Torah y Mitzvot. Y hace poquito, ayer en la noche, se me acercó un rabino y me dice, tengo un caso muy difícil. Me dice que, dice un señor que sus hijos no salieron buenos hijos. Tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta de él? Que él quiere empezar a decir Kaddish por él mismo. Porque cree que sus hijos no le van a decir el Kaddish. Él quiere empezar a decir el Kaddish de una vez y empezar a leer una Mishnayot que se lee el Elul Mishmat. Le dije, menos mal que no quiere tener el Simán, empezar a decirlo. Ahí dice que el Simán no, pero quiere empezar a leer el Kaddish y quiere hacer todo porque no sabe, que no cree que sus hijos se lo van a hacer. Ayer en la noche me preguntó un rabino aquí en Venezuela, me dice, ¿se puede eso? ¿Se hay que apoyarse?
Le dije, mira, no está muy lejos, porque el Hafetz Haim, en su libro el Hafetz Haim, escribe que eso se puede hacer. Entonces, existe eso, está escrito en algunos libros, pero le dije, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Dice, es bueno que lo haga. Le dije, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque él no está diciendo Kadish por él, está diciendo Kadish por sus hijos. ¿Qué significa? Él está acabando con sus hijos, ya no tiene esperanza que sus hijos algún día hagan algo. Al él decir ese Kadish, ¿qué está diciendo en otras palabras? No cuento con mis hijos para nada. Y ese es el pecado. Un hijo nunca se puede pensar que no sirve. Y entonces, que luche, que siga luchando para acercar a esos muchachos. Que siga luchando a hablar con ellos. Nunca es tarde. Y uno no sabe el cambio que puede dar en algún momento en su vida. ¿Y cuántos casos uno ve? Después de 10 años, después de 20 años, Dios cambia las cosas y la vida cambia, las cosas cambian en este mundo. Por eso, yo le dije a este señor, aunque se puede decir el Kadish, no te recomiendo. Yo te recomiendo extender la mano a tu hijo, seguir hablando con él, seguir trabajando con él, seguir acercándolo, seguir conversando con él, poquito a poco, a ver si puede lograr que este hijo se encamine por buenos caminos y que no necesite decir ningún Kadish por nadie, el padre. Y eso es la importancia de la diferencia entre Abraham, Isaac y Jacob, a Ismael y otras personas, que también eran buenos, pero ¿dónde está la descendencia de ellos? No siguieron por el camino de Hashem. Y ese es el problema grande, es una exigencia que Dios nos exige a nosotros, estar pendiente que nuestros hijos se encaminen por los caminos que nuestros padres nos enseñaron y a lo que aprendimos. Y uno tiene que saber, tu hijo tiene que estudiar más de lo que tú recibiste, no menos. No menos. Si a ti no te enseñaron tanto, pues no tiene que ver. Tu hijo puede estudiar más, no pasa nada. Si tú no eres doctor, puede tu hijo que salga doctor. ¿Por qué él con la religión no puede ser igual? ¿Qué pasa si tu hijo estudia algo más? Es mejor, está más protegido, está más cuidado, está más dentro de la Torah y la Shammai. Por eso es tan importante, Rabotai, poner ese énfasis, poner ese punto de que los niños son pequeños, preocuparse porque vayan en el camino de la Torah y la Mitzvot, que eso nos caracteriza a nosotros como pueblo de Israel, que somos los pueblos que nos preocupamos, que ponemos ese énfasis y esa cabeza en esto. Voy a terminar la perashá. Vaishkenu mehavilá a Shur. ¿Dónde habitaron los hijos de Ismael? Desde Havilá hasta Shur. Asher al Pene Mitzrayim, que quedaba frente a Egipto. Boajá Shura al Pene Kolehab Nafal. Enfrente a todos sus hermanos cayó. ¿Qué es esa palabra de hablar? Enfrente de todos sus hermanos cayó. Explica nuestro Jajamín que todos los hermanos, todos los que estaban ahí, se caían del temor de Ismael y de sus descendientes. ¿Por qué? Porque eran gente muy agresiva, muy fuerte, y todo el mundo le da miedo que tenga que caer con él, que tenga que entrar en un problema con él. ¿Y dónde estaba? Asher al Pene Mitzrayim. Agarró esas ideas de su abuelo, que era Paró, porque su abuelo paterno era Terah, y el abuelo materno de Ismael, quien era Paró. Entonces agarró algunas lecciones, algunas ideas de Eretz Mitzrayim. Bezrat Hashem, que Hashem nos ayuda a todos nosotros, que tomemos esta lección, que demos a nuestros hijos ese camino de Hashem, ese camino de la Torah, ese camino de la Mitzvot, y podamos ver a nuestros hijos, Tamidei Jamim, Be'erei Hashem, y a nuestros nietos, amén, querida razón. Antes de terminar, un detalle importante que quería decir. Bezrat Hashem, ahorita después de Arrit, mi hijo Isaac está haciendo un siyum, Masejet de Mishnayot. Quería pedirle por favor al Kahal Kadosh que me acompañe, que lo apoye, para que darle un apoyo a un hijo que está estudiando Torah, está estudiando Mitzvot, para que siga en esos caminos con Simcha. A veces uno no sabe, una palabra de apoyo que uno da a un muchacho, le levanta, le da ganas. Uno ve a un muchacho estudiando Torah, le da le dice, muy bien, te felicito. Uno no sabe el ánimo que le da, porque el niño necesita